Bienvenidos a la 29ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, Ronda, Madrid, España, y estamos transmitiendo en vivo por streaming desde la ciudad de Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estamos en el segundo teleencuentro de las actividades de la Bienal Internacional y nos encontramos en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencia Política. Nos acompañan nuestros anfitriones, el director de la Unidad Académica de Historia, el doctor Margil de Jesús Canizales Romo, a quien le damos la bienvenida y gracias. Está también con nosotros la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández, responsable de la unidad del programa de licenciatura de Historia. Y nos acompañan los estudiantes interesados en la investigación científica, en este caso Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Y un aplauso para ustedes mismos. Aquí en la mesa comparto con nuestros ponentes el maestro Ariel David Santana Gil, director de Difusión y Divulgación de la Ciencia del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Gracias. Y la maestra Claudia Lorena Valenzuela Reyes, directora de Imagen Institucional del mismo consejo. Y pues reconocemos a todos los que nos acompañan por la red de nuestra plataforma de la CSIC en España, a través de la banda ancha IP de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet. Muchas gracias por su apoyo. Y el tema de nuestro segundo teleencuentro es sobre perfiles profesionales y formación de los comunicadores y divulgadores de la ciencia, de la cultura científica y tecnológica en Iberoamérica. Y tenemos a nuestro ponente, el doctor Manuel Gertrudix, que nos acompaña en Madrid y también le damos la bienvenida. Gracias, Manuel. Muchas gracias y un placer estar con todos vosotros. También tenemos a una acompañante desde Montevideo, la maestra Rocío Ramírez. Bienvenida, Rocío. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues entonces, sin más preámbulo, el doctor Gerardo Ojeda Castañeda, secretario general de la Asociación Española de Cine e Imagen Científico, pues no nos pudo acompañar en esta ocasión porque está viajando, igual que muchos de nuestros ponentes que están en las actividades de la Bienal, pues no nos pueden acompañar, pero tenemos aquí la plataforma. Y para todos aquellos que están interesados en participar a través de internet, pues les recordamos que entren a la página de la CSIC, se registren, ya sea por correo electrónico o por Twitter, y nos pueden mandar sus participaciones. Cabe señalar la importancia de las reflexiones de este tema en la actualidad, porque pues la divulgación científica ya no es nada más presentar las investigaciones de una manera presencial a través de conferencias o de exposiciones frente a un público, sino que ya hay una gran diversidad de opciones para la divulgación científica que los jóvenes estudiantes están ya manejando desde muy temprana edad. Y precisamente esta importancia es la que cabe destacar a través de las actividades de la Bienal Internacional de Cine Científico. Y bueno, vamos a presentar primero a Manuel Gertrudix Barrio. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Información, es profesor titular de Comunicación Multimedia Interactiva y actualmente vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos en España. Ha sido y es miembro líder de los grupos de investigación Ciberimaginario. Es responsable del proyecto Comciencia y SOC Media de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor del Máster de Periodismo de Investigación, Datos y Visualización y Máster de Analista
e inteligencia, es experto universitario en Internet y sus aplicaciones, especializado en el área de comunicación digital. Ha publicado numerosos textos en monografías, revistas científicas y libros colectivos en los que ha abogado también otras líneas de investigación en el e-learning, TIC de comunicación, música aplicada, creatividad, radio, entre otros. Profesionalmente ha participado en ediciones en los campos audiovisual y multimedia como autor, técnico, editor y director de proyectos. Es coeditor de la revista científica de comunicación y tecnologías emergentes Icono 14, que pueden ver en internet, y ha sido consejero técnico y jefe de servicio de implantación de la oferta educativa a distancia del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia. Es coordinador de las titulaciones online de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Entre los años 2009 y 2010 es director académico del campus virtual de la misma universidad y como docente ha impartido también las materias de música, imagen y comunicación, audiovisual, en enseñanzas medias. Se ha centrado en distintas asignaturas de narrativa audiovisual, producción y realización audiovisual y multimedia. Ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos, Escocia, Argentina y Colombia. Y cabe destacar que es miembro de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicas desde el 2012. Manuel, en los últimos años, los comunicadores científicos provienen de tres grandes áreas de actuación. Unos son los investigadores científicos que dejan y combinan este trabajo para acercar sus actividades de ciencia y tecnología a la sociedad. Otros son los periodistas que se dedican a la información y divulgación científica, en tanto que mediadores o comunicadores de la ciencia y tecnología. Y por último, los profesores y estudiantes que hacen suyo el conocimiento científico que han ido adquiriendo durante su formación educativa para poder comunicar a otras personas. Se trata de preparar y formar con este sentido a los futuros comunicadores científicos tanto en la infancia y la juventud. Una experiencia en este sentido es la iniciativa que tú diriges con el proyecto Comciencia. ¿Quieres participar con nosotros acerca de esto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy con vosotros y poder compartir los trabajos que venimos realizando a través del grupo Ciberimaginario en la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, pues agradecer sinceramente la oportunidad que nos brindáis para estar en este ciclo de teleencuentros interactivos que creo que son francamente interesantes en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo dentro del BIC. Bueno, realmente creo que una de las cuestiones y de las preocupaciones fundamentales que nos embargan en el sentido de lo que supone la comunicación científica actualmente es que a pesar de que llevamos y hay una tradición muy extensa de comunicación científica en distintos ámbitos, es cierto que a veces, y era el origen de este proyecto Conciencia, vemos que hay grandes proyectos con un impacto a veces económico muy notable, por ejemplo en el ámbito europeo, proyectos que han sido financiados con el programa de H2020 o anteriormente con lo que se conocía con el programa CP7 o proyectos de carácter internacional que sin embargo, a pesar de que tienen resultados muy interesantes, que realizan algunas acciones de divulgación, que realizan acciones de diseminación, no alcanzan un conocimiento por parte de la sociedad suficiente o por lo menos acorde a lo que supone el desarrollo de esos proyectos, los alcances científicos que tienen y por lo tanto la comprensión de esos fenómenos, ¿no? En ese sentido consideramos muy importante el cambio de paradigma que ha habido, que digamos, en el ámbito europeo se produce con la aplicación de lo que se conoce como investigación e innovación responsable, que puso de alguna forma de relieve la necesidad de avanzar de una manera más profunda en la conexión de la sociedad con la construcción del conocimiento y del contexto científico-tecnológico. Por una parte, con la finalidad de que esa ciudadanía conecte de forma directa, tanto no solamente conocer los resultados de las investigaciones,
sino en lo que supone la propia definición de esas investigaciones, los temas que forman parte del conocimiento científico, su desarrollo y validación. Y creemos que eso es fundamental. En el fondo, no se trata solamente de pensar la comunicación, la difusión o la divulgación en un proceso finalista de los propios proyectos, sino introducir la lógica de la comunicación, de la divulgación y la difusión de forma vertebrada, ¿no?, a lo largo de todo un proyecto. ¿Eso qué significa? Pues significa tratar de entender si cuando el proyecto se conceptualiza, incluso en las propias definiciones de las convocatorias a las que se presentan los proyectos competitivos, se tiene en cuenta ya que una dimensión esencial está en cómo conectar con esa ciudadanía, cómo involucrarla en esa idea de ciencia con y para la sociedad. Insisto, más allá de lo que suelen ser los procesos de divulgación, de alguna forma activando modelos sistémicos que conecten a la sociedad con lo que es el conocimiento científico y lo que eso supone. Consideramos que eso es esencial, que trabajar en los 3 ejes de comunicación, de consulta también, de participación, son básicos para que realmente la ciudadanía no solamente reciba lo que son los resultados finalistas de un proyecto de investigación, sino que la propia concepción articule y vertebre una conexión directa con la ciudadanía. Esto que se ha venido trabajando dentro de este marco general de investigación e innovación responsable, los proyectos que actualmente están en marcha dentro de la Unión Europea, lo cierto es que cuando hemos empezado a analizar cómo se trabaja la planificación, o lo que podríamos llamar el ciclo de vida completo de la investigación científica, en principio en el papel todo funciona muy bien, pero luego se articula todavía de una forma deficiente. ¿Y eso por qué sucede, ¿no? ¿Y qué estamos descubriendo nosotros a través de este proyecto? Pues fundamentalmente porque todavía falta que se incorporen los comunicadores, que se incorporen los especialistas de comunicación científica, o que haya más formación por parte de los propios investigadores, como en uno de los perfiles que tú antes señalabas, pero es importante que se piense bien lo que es el proceso de planificación, de comunicación, difusión y divulgación de los proyectos desde su misma concepción, y que eso esté dentro de los planes de desarrollo del proyecto. Lo que suele suceder, incluso, insisto, en proyectos con una dotación económica muy alta, es que conceptualmente eso está, es decir, los IPs de los proyectos, los investigadores principales, son conscientes de la relevancia que supone, pero luego cuesta allegar recursos o poner recursos en lo que supone la comunicación, y por lo tanto la planificación desde cuestiones sobre qué objetivos se van a pretender comunicar en relación al proyecto, cuáles son los canales más adecuados, cuáles son los distintos públicos o stakeholders digamos, interesados en los resultados finalistas de ese proyecto, pues a veces, digamos, no se ha reflexionado suficiente sobre esa parte, y por lo tanto el proyecto puede carecer de un impacto real, ¿no? Y pongo un ejemplo de otro proyecto en el que estamos colaborando en este momento, en el que estamos tratando de aplicar este conocimiento que estamos realizando en el ámbito de la comunicación científica a un caso real, ¿no? Es un proyecto que se está desarrollando de forma cooperativa entre varias universidades, que está vinculado, pues, a transformar o a introducir tecnología que sea capaz de transformar el modelo de reciclaje, pues, en un modelo, digamos, dentro de lo que es economía circular. Bien, es evidente que ese cambio no se va a producir solo y exclusivamente por la introducción de tecnologías más potentes de reciclaje, sino que tienen un componente sociológico fundamental, de percepción, de cambio de actitud y de incorporación de innovación social, que haga que los destinatarios finales y los usuarios sean conscientes de que, más allá de que sepan de que hay una nueva tecnología de reciclaje, por ejemplo, para el agua, digamos, urbana, pues sea consciente de qué parte tiene o digamos, en qué medida es responsable también esa ciudadanía de favorecer ese cambio de modelo para que realmente eso suceda. Bueno, ¿qué sucede ahí? Que lo complicado muchas veces no es para los proyectos desarrollar la tecnología, sino realmente cómo cambiar ese proceso de innovación social que sea capaz de convertir o de modificar unos pensamientos previos de esa ciudadanía para que se articule un cambio de percepción, ese cambio de percepción sea capaz de modificar la actitud de esa ciudadanía, y ese cambio de actitud
a su vez traiga consigo un cambio en lo que son los hábitos o los comportamientos, y por lo tanto pues hay una preocupación para seleccionar bien, por ejemplo, de forma adecuada los elementos de reciclaje. Si reciclo elementos orgánicos, pues tengo en la cabeza constantemente de que, aunque sea incómodo, aunque me dé más trabajo, pues los separo en una bolsa distinta, los voy a bajar a un contenedor diferente, etc. Entonces, estamos tratando en este proyecto, que es un proyecto macro bastante grande, con la participación de universidades, de empresas, de sector, de tercer sector, de agentes públicos también, cómo incorporar el proceso de comunicación en toda su dimensión. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone, por un lado, contar, y dando un poco pie a lo que tú me planteabas al principio, por un lado, contar con investigadores especializados, pero que tienen cada vez una percepción mayor de la importancia que posee la comunicación, desde una perspectiva multidimensional en sus proyectos, no solamente en comunicar los resultados finales, sino esa visión un poco 360 grados de la comunicación desde el mismo momento de concepción del proyecto, y por lo tanto hay que formar más, y es importantísimo, y además se nota muchísimo cuando se colabora con especialistas que están formados desde esa dimensión. Por otro lado, es verdad que hacen falta especialistas de la comunicación, porque incluso aunque tú puedas tener un IP de un proyecto de investigación, en este caso químico o de ambientales, muy formado, evidentemente hay técnicas que son específicas de la comunicación y que necesitas especialistas formados en esas técnicas. Y luego, por otro lado, hay otro aspecto que es fundamental y que señalabas al principio y que me ha parecido también muy interesante, que es cómo involucrar en todo ese proceso no solamente a los estudiantes y a los alumnos, sino también a la ciudadanía general, para que sean capaces también de contribuir a entender de una forma global ese proceso en el que están involucrados. No sé cómo voy de tiempo, no quisiera dilatarme mucho, indicarme vosotros si queréis que incida en algún elemento concreto, o luego tenemos oportunidad de progresar e introducir con más detalle. Pues muchas gracias, Manuel. Sí, ha quedado bastante claro, y yo creo que diste bastante información sobre cómo trabajan los proyectos, cómo los van midiendo, el impacto que tienen la organización y también las diferentes especialidades requeridas para todos los involucrados en los proyectos, unos pues los científicos y otros los comunicadores. Yo creo que por ahora está muy bien tu participación. Muchas gracias. Vamos de tiempo un poco retrasados porque empezamos después, entonces para poder tener la oportunidad de que los alumnos hagan preguntas, o también nuestros acompañantes por internet, damos la siguiente participación al maestro Ariel David Santana Gil, quien actualmente es el director de difusión y divulgación del Consejo Zacatecano para Ciencia y Tecnología, y nos hablará sobre su experiencia precisamente en este consejo, las estrategias empleadas para diseñar contenidos, difundirlos, las estrategias que han empleado para medir este impacto, el alcance en los públicos o diversidades. Bueno, él tiene un currículum igual que nuestro ponente anterior, muy extenso, tanto en el campo del trabajo aplicado como en la docencia, pero pues vamos a sintetizar para poder mejor dar tiempo para escuchar a nuestros participantes. Pues muchísimas gracias por participar todos, por estar aquí. Bueno, voy a primero hablar un poquito del contexto de Zacatecas. Para los que estamos del lado acá, pues conocemos un poquito mejor sobre Zacatecas y sus condiciones. Para los que están del lado ya de la red, pues creo que sería bueno comentar, aunque sea breve, algunos datos. Zacatecas es el octavo estado más grande de lo que es la Federación Mexicana. Sin embargo, tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente, bueno, teniendo en cuenta la migración, la inmigración y demás. La mayoría de las escuelas se encuentran en zonas rurales, ¿ya? Son más de 4.000 escuelas en zonas rurales. Y esto implica que para hacer divulgación y difusión de la ciencia, el tema se complica. ¿Okay? No todas ellas tienen acceso todavía a la red, aunque es un esfuerzo grande que se hace para llegar ahí. Y en ese contexto, para no comentar mucho más, porque son muchas más variables, y ya los que están sentados pues conocen un poquito más de Zacatecas, incluso mucho mejor que yo, es difícil hacerla. Es difícil hacerla, y para ese público que está ahí, que es muy diverso, porque hay diferentes tipos de público, hay jóvenes, hay niñas de diferentes edades, niños de diferentes edades, público en general, amas de casa, personas interesadas, personas que no le interesa la ciencia y sin embargo la usan a día, incluso para
tienen empresas que funcionan gracias a la ciencia y no saben exactamente cómo funciona un aparato porque a ellos lo que les interesa es precisamente que su empresa funcione. Pero indudablemente para todas esas personas tenemos que hacer difusión y divulgación de la ciencia. Ya sabemos que el mundo que viene, y ya los que están aquí, que muchos estudian historia e incluso historia de la ciencia, implicación social y demás, el profesional que era necesario hace 20 años, hace 10, hace 5, ya no va a ser que es el profesional que es necesario dentro de 2 o 3 años. Eso va a cambiar. Indudablemente la difusión y la divulgación de la ciencia creo que tiene que ir orientado en ese sentido. Y en ese sentido es el tipo de trabajo que nosotros tenemos que hacer. Es difícil precisamente por todo este contexto. Cada país tiene su contexto, cada región tiene su contexto, incluso cada estado tiene su contexto. Y si vamos a una población en particular, pues también los contextos y los intereses cambian. Por lo tanto, la tarea es difícil. Ya por ahí, bueno, está el eterno dilema de quién debe hacer difusión, si un científico o un comunicador. Yo creo que todos podemos hacer difusión, cada uno desde su punto de vista. El problema es que podamos, digamos, conveniar y saber cada uno qué puede aportar. Ahora, en cuanto, ya hablando un poquito del contexto, ya yendo a casos más concretos, por ejemplo, una solución que nosotros hemos buscado, digamos, para poder atender comunidades, sabemos que es insuficiente, que no hay que hacer mucho más. Es un programa que tenemos muy interesante, se llama Ciencia Itinerante. Ya es un programa que tiene varios años, se ha ido perfeccionando en el camino, todavía adolecemos de dificultades, de defectos, y hay que irlo mejorando, y también precisamente por la población que tiene, pues constantemente se tiene que ir renovando. ¿En qué consiste el programa? Y es un programa interesante, quizás otro tenga la oportunidad. Conozco que en México hay varios estados que tienen programas similares. El nuestro consiste en llevar talleres de ciencia y tecnología a las comunidades. Si disponemos de un transporte, disponemos de personas que están graduadas en la mayoría en diferentes temas relacionados con ciencia y tecnología. Sin embargo, hay otras personas que no están graduadas en estos temas. Tenemos una persona que, por ejemplo, que es diseñadora, ¿ok? Sin embargo, imparte temas de ciencia y tecnología, nos ayuda con algunos videos en ese sentido, e incluso a tratar de transmitir los que somos más del área de la ciencia, tratar de transmitir a través de alguna imagen, algún video, lo que se necesita. El resto de las personas, ¿cómo hacemos? Preparamos talleres que sean lo más lúdico posible. Ya sabemos que a las niñas y a los niños no podemos llegar de la misma forma que llevamos a un colectivo, por ejemplo, que es de alto nivel científico. Ellos tienen otros intereses. Pero para captar el interés de niñas y niños, incluso jóvenes, ya sabemos que los nuevos jóvenes, por ejemplo, de bachillerato son muy intranquilos, casi nada les llama la atención. Eso hay que capturarlo, hay que buscar la forma. ¿Por qué? Porque nos interesan que toda la población en general, sobre todo la de niñas y niños, se acerquen cada vez más a la ciencia y tecnología, que se apropien, que puedan hacerlo. Y eso, la forma de hacerlo, en nuestro caso, es tratando de crear talleres que sean lúdicos. ¿Lúdicos en qué sentido? Que ellos puedan hacer algo, que ellos puedan tocar algo y que en ese trabajo que hacen, que tocan, que experimentan, puedan ver la relación que tiene eso precisamente con lo que dan en clase. A veces nos paramos delante de la clase y le explicamos algún método matemático, algún fenómeno físico, algún experimento químico, pero no les decimos en la vida real dónde lo ven y para qué les sirve. Entonces, por lo tanto, los estudiantes, pues, si no me sirve, nunca lo voy a usar, pero ¿para qué estoy aquí sentado? Eso creo que es una cosa muy fundamental, tanto para niñas y niños como para personas incluso adultas. Si usted no sabe para qué le sirve algo, pues usted pierde la motivación. Usted tiene que saber que eso le sirve y le va a ser útil en su vida, que el conocimiento que usted ve en clase tiene una aplicación. Y eso es lo que nosotros tratamos de llevar desde nuestro punto de vista. Es presentarle el fenómeno físico, químico, biológico, en el caso del experimento, lo que sucede, y mostrarle cómo eso tiene vinculación con su clase. Pero no solo que tiene vinculación con su clase, que ellos mismos hagan el experimento, que vean cómo se arma un pequeño robot, que puedan programar aunque sea sencillito, por lo menos para motivarlo y que se interese en ese tema, que puedan ver una célula en un microscopio y decirle a esa célula cómo la pueden caracterizar, pero que ellos mismos puedan sacar, por ejemplo, la telita de cebolla, de esa capita de cebolla y ponerlo ahí. Todo el equipamiento nosotros lo llevamos. Ya es un proyecto federal con recursos de CONACYT. Es totalmente gratis para las escuelas. Creo que es algo importante porque es difícil llegar. Si además ponemos trabas de algún tipo económico y demás, se dificulta mucho más. Ya sabemos cómo es el contexto, sobre todo en América Latina y en particular en México. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de aportar lo más posible. Y todo tratamos de cubrir. Entonces, en ese transporte que llevamos tanto equipamiento para hacer experimentos de ciencias básicas en general, como para hacer algunos talleres de temas de tecnología. Se les presenta, por ejemplo, drones, se les presentan robots humanoides que tenemos, son caros, sí, hay un esfuerzo, hay una persona que los programa, y los niños interactúan con él de una forma u otra. Hay talleres que son más,
digamos, de recibir información, que es lo que queremos ir eliminando, que no solo sea recibir información, sino que ellos puedan recibir información, pero hacer algo, que es la forma en que ellos puedan aprender y les puede llamar la atención de si quieren conocer sobre eso y si quieren continuar conociendo sobre eso. Y ya darles como el inicio, ¿no? La chispa de que, miren, esto sirve, se aplica y funciona. ¿Ok? Entonces en tecnología tenemos ese tipo, hasta impresoras 3D pequeñitas que le llevamos, ellos pueden hacer algún diseñito, mostrarlo, o nosotros les explicamos cómo se hace el diseño y la ven funcionar, pueden acercarse, pueden tocarla, pueden participar. Y en los de ciencias, por el estilo, se les muestra experimentos, algunos experimentos que no son muy peligrosos, por ejemplo, en el caso de química, ellos mismos pueden mezclar cosas. Ya sabemos que hay escuelas que no tienen la posibilidad de hacer los experimentos allí. Es un tema en el que también se trabaja en Secretaría de Educación y nosotros tratamos de colaborar con la parte nuestra. Y la idea general de ese proyecto, por ejemplo, es precisamente ir ahí a los lugares donde más problemas hay, donde no tienen todas las condiciones posibles, donde se les dificulta, por ejemplo, un acceso a Internet, aunque para nosotros es muy normal aquí pues tenerlo, incluso en el celular, a ellos se les dificulta, y llevarle lo que quizás no tengan en muchas escuelas, que es cómo pueden ver temas de ciencia y tecnología de forma práctica y en los que ellos pueden participar y en los que ellos pueden ver la vinculación de eso con su vida cotidiana, pero no solo eso, sino con lo que dan en clase, que vean el vínculo completo, pero además que participen sus profesoras y sus profesores, para que también pueda ser una fuente de relación en sus clases. Eso es un contexto general, no es el único que tenemos. Creo que es uno de los más interesantes precisamente porque es en comunidades. A veces salimos 6 de la mañana y son 9:30 de la noche y no hemos regresado, precisamente porque el trayecto se dificulta. Ya saben cómo son las distancias en Zacatecas. Si salimos de Zacatecas y queremos llegar a Mazapil, son 3 horas y media y el regreso es por el estilo. Y además de eso hay que atender una escuela de 200 niños y hay que atenderla bien. Entonces los talleres son talleres entre 25, 30, 35 minutos en dependencia del taller que es. Y cada año tenemos que ir introduciendo cosas nuevas. Por ejemplo, este año vamos a introducir algunos talleres sobre energías renovables y estamos armando pequeños kits que contienen un panel solar con su regulador y una batería portátil. Ya saben que no es tan portátil, pesa alrededor de 10 kilogramos, pero es mucho más fácil hacer eso que mostrarle a los niños simplemente una figura y un dibujito. No, la idea es que ellos lo vean y ellos mismos conecten las diferentes partes del panel, por ejemplo. Eso es una forma de un ejemplo típico de cómo ellos van a ver que efectivamente la energía renovable, en este caso la energía solar, puede resolver un problema de ellos. Aquí lo está resolviendo, pero en su comunidad pudiera hacerlo. Es cara, sí lo es, pero en un futuro quizás se abarate. Pero lo importante es que ellos sepan que se puede, que ellos pueden armar algo parecido, aunque no tengan los recursos, e interesarse por ese tipo de temas. Creo que la idea general es esa, y es solamente un ejemplo, y es solamente un contexto y una población a la que tenemos que llegar. Hay otros sectores de población que hay que llegar de otra forma, porque de esa forma lo ven quizás aburrido, como ellos pudieran ver aburrido si llegamos a ellos con la forma en que llegamos, por ejemplo, a un académico y le pedimos que nos ayude a hacer difusión o queremos transferir es decir, hacer alguna conferencia, hacer algún tema. Eso más o menos un contexto general. Quería comentar sobre ese problema, ese proyecto se llama Ciencia Itinerante, aunque no es el único, tenemos muchos más a diferentes sectores. Pero este es uno de los más interesantes precisamente porque se hace en comunidad. En Zacatecas existen diferentes grupos de difusión y divulgación de la ciencia. Aquí mismo en la Universidad de Zacatecas tiene el grupo Quark, que, bueno, y el Museo de Ciencias, que todos ellos participan en diferentes actividades de difusión. Tiene el Museo de Matemática, el MIMAS, que también participan. Hay otros grupos como, por ejemplo, Creabótica, que también ayuda en temas de robótica, ya fuera de la universidad. Y algunas otras entidades hacen algún tema de difusión y divulgación de la ciencia. Pero creo que es importante también que se haga mucho en comunidades, porque es donde menos hay. Y la idea está que todos tratemos de poco a poco irnos moviendo precisamente, aunque sigamos haciendo actividades aquí, irnos moviendo con esas actividades en las comunidades porque son los que más necesitan y se les dificulta venir. Por eso quería traerles como ejemplo ese único ejemplo del programa Ciencia Itinerante, que es un programa que incide mucho en comunidades, pero se dan cuenta que aunque llevamos varios años con él, más de 6 años, llegar a 4.000 y tantas escuelas es difícil. ¿Ya? E incluso hay escuelas que quieren repetir porque les gusta, sus estudiantes ven que les resulta provechoso, porque no es lo mismo ver un dron en un video a verlo volar delante de uno y poder mover la palanquita, aunque sea poquito para no dañarlo, ¿no? No es lo mismo tocar un robot y tratar de cambiar algo en su programa y ver que se mueven sus brazos y sus piernas a simplemente verlo. No es lo mismo. Igual pasa con los laboratorios que hacemos de física, de química y biología. Ya sabemos que no todas las escuelas pueden tenerlo. Y no es lo mismo verlo en un video y tratar de hacer una simulación que tocarlo, ¿no? Eso es una cosa que creo que es importante en el tema de difusión y divulgación de la ciencia, sobre todo a esa población de niñas, niños y jóvenes que necesitan irlos impulsando y necesitamos precisamente atraerlo a ciencia. Cada población, como les decía, tiene su contexto. Ya si son adultos
pues necesitan ver el contexto también. Entonces, creo que no quiero extenderme más, quería como presentarles ese programa de Ciencia Itinerante en un contexto muy general, ¿ok? Los talleres son desarrollados por nosotros mismos, a veces invitamos profesoras y profesores, incluso doctoras y doctores que son catedráticos de diferentes niveles educativos aquí en Zacatecas, a que nos ayuden a evaluar esos talleres o que participen precisamente en la revisión de los talleres o nos aporten con alguna solución a esos talleres. Otros talleres los elaboramos nosotros mismos. Y ya los métodos, que era uno de los detalles que había, los métodos de evaluación de esos proyectos, pues son muy disímiles. Sacamos mucha estadística y nunca da abasto precisamente porque en contexto es complicado. Normalmente, ¿cómo un profesor evalúa a esos estudiantes? Pues imparte su materia, le pide tareas, exámenes, trabajos independientes y demás. En el contexto de la difusión y la divulgación de la ciencia es un poco difícil y hay muchas aristas en ese sentido. Si vamos a una escuela ahora e impartimos esos talleres, podemos hacer una pequeña encuesta, pero con tantas escuelas y tanto público que atender, las poquitas gente que hacemos eso en Zacatecas, que son varios de esos grupos que les comenté anteriormente, a veces no regresamos a la escuela nuevamente hasta dentro de 6 meses o incluso un año o más. Y entonces el proceso de evaluación en general de una escuela, de un niño o niña, se complica. Lo único que nos permite es hacer seguimiento, digamos, estadístico, tratar de incidir más y irlos invitando periódicamente a otros proyectos de otros niveles que tenemos. Ya sabemos que hay niñas y niños que han participado en alguna de esas actividades y después, por ejemplo, se han acercado a nosotros en otras actividades como concurso de conocimiento, Semana de Nuevos Talentos, Feria Nacional de Ciencia y otros torneos que tenemos de certámenes ya más específicos en una rama u otra. Entonces eso también nos ayuda a darle seguimiento, ¿ok? Pero el contexto ya de la evaluación de los temas es un poco complicado y yo creo que es un área grande. De hecho, es un área que CONACYT nos pide mucho evaluar porque también es algo de interés y se complica bastante en el tema de difusión. Pero bueno, hay mucho ahí por donde trabajar. Ustedes que son de ciencias sociales, mucho de historia, pueden aportar mucho en ese sentido. Creo que sería interesante, precisamente en estudios sociales y demás, de cómo se puede llevar la ciencia y la tecnología, cuál es la mejor forma pedagógica. Eso también puede ser un tema interesante, ¿no? Creo que no quiero dilatarme mucho más, creo que ya me pasé un poquito. ¿Ya? Entonces, muchas gracias, Ariel. Y pues sí, vamos con el tiempo muy apretado, pero tenemos a una invitada más aquí en la mesa. Me acompaña la maestra Lorena Valenzuela Reyes, que ella es directora de Imagen Institucional del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Y pues ella tiene un máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona. Y pues nos gustaría, Lorena, ya sin más preámbulos, que nos hables de esta experiencia, sobre todo para el perfil actual del divulgador de la ciencia que debe de tener. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Precisamente planteándonos esta pregunta de cómo debe ser una divulgadora, un divulgador de la ciencia actual, pienso que en cualquier sitio que nos encontremos, ya sea allá en España, en Uruguay, en Cuba, aquí en México, en donde quiera que estemos, pues nos exige ya esta modernidad, talento, capacidad, habilidad para comunicar. Con el vertiginoso ritmo de nuestro mundo, la sociedad, la ciencia, la economía, la tecnología, los medios de comunicación se transforman muy deprisa y en los próximos años esta transformación será cada vez más acelerada. Se está revolucionando ya la relación entre las personas y las máquinas, dando lugar a nuevos conceptos como el de humanidad aumentada, que marcaría la siguiente fase tecnológica. Hablamos también de los últimos avances científicos en campos de la medicina, de la astronomía, de la química, de la biología, de diferentes ciencias. Evidentemente, la evolución digital también nos obliga y motiva a la reflexión sobre transformaciones que vivimos y cómo nos impactan, influidas e influidos por un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana. Ante esta realidad es a la que nos enfrentamos, a la que hay que hacer frente como divulgadoras, como divulgadores. Y bueno, pues está el reto, ¿verdad?, de no perder la capacidad de sorprendernos, de agudizar los sentidos y conservar esa permanente curiosidad, conservar la constante posibilidad de análisis y la crítica constructiva.
observar, cuestionar, hacer hipótesis, experimentar, llegar a conclusiones y comunicarlas. También habría que hablar de actitudes científicas, ¿por qué no?, en las y los divulgadores actuales. Podríamos hablar de la honestidad en la recolección de datos y su validación, la flexibilidad, la perseverancia, la crítica, la mente abierta, la disponibilidad para hacer juicios, romperlos también, romper esquemas, la exploración científica, la reflexión sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, el deseo y la voluntad de valorar críticamente las consecuencias de los descubrimientos científicos, la disposición para el trabajo en equipo, por mencionar algunas. La formación y o profesionalización de las y los divulgadores de la ciencia en la actualidad es importante y necesaria, independientemente de si eres científico o somos comunicadoras o comunicadores. Se está dando en los espacios, en los diferentes espacios, la formación a través de diferentes cursos de divulgación de la ciencia, de comunicación, diplomados presenciales, en línea. Pero ¿serán estos suficientes para la formación de los divulgadores que aspiramos ser o que aspiramos tener o de los que queremos tener en nuestras redes? Bueno, pues un buen ejemplo de un ejercicio académico es el Máster de Comunicación Científica, Médica y Ambiental que se da en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, que ofrece precisamente una preparación para la generación, gestión y transmisión del conocimiento científico. Convergen en el aula y es uno de los valores más interesantes como alumnos científicos, comunicadores, ambientalistas, periodistas, que están dispuestos a aprender de expertos y profesionales de la comunicación científica. Me pareció que ha sido un acertado ejercicio académico presencial que ya tiene su versión online también, que nos conecta a quienes nos apasionamos en este mundo de la comunicación y la divulgación de la ciencia. Considero la formación elemental, la comunicación científica y la divulgación científica debería ser parte de la currícula de estudios universitarios, tanto en ciencias como en comunicaciones. Las carreras de comunicación, que es del ámbito del que yo vengo, las carreras de comunicación, medios masivos, periodismo, abordan diferentes tipos de comunicación, la comunicación institucional, la comunicación social, la comunicación política, comunicación educativa, pero creo y puedo afirmar en esta trayectoria que se tiene, pues que no hablamos en las carreras de comunicación de la comunicación de la ciencia. Y creo que deberíamos hacerlo, creo que debe ser parte de la currícula. Y bueno, pues en ciencias, ¿verdad? Ya relacionada desde hace 13 años y medio en este sector, pues no en todas las carreras de ciencias hablamos directamente de la comunicación científica, de la divulgación. Y bueno, pues creo que pues no todos los científicos tienen este perfil hacia la divulgación, hacia la comunicación. No todos los comunicadores, ¿verdad? Tenemos o lo dominamos, pero creo que son retos muy actuales que son necesarios y que la profesionalización debe ser elemental y que la comunicación es una responsabilidad social compartida tanto de la comunidad científica como de quienes hacemos comunicación de la ciencia, periodismo científico, pero también de instituciones como en la que trabajo, Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, que somos parte también de la red NACECIT, Red Nacional de Centros de Comunicación y de Divulgación, de la Red NACECIT de Consejos de Ciencia y Tecnología en México, y también asociaciones de museos y centros de ciencia y tecnología en México, que bueno, somos parte de estas redes en las que también impulsamos, ¿verdad?, que haya divulgación
de la ciencia, que la queremos hacer desde nuestras instancias, pero que también esa responsabilidad social pues nos va llevando también a proponer espacios y crearlos, propiciarlos para que nos profesionalicemos para comunicar ciencia. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Y pues tenemos una participación desde Montevideo, Uruguay. Hasta ahorita ya han participado nuestros 3 ponentes de esta mesa del día de hoy con el tema del perfil del divulgador de la ciencia actual. Y nuestra participante en Montevideo es la bióloga Rocío Ramírez Paulino. Ella también estudió el máster en comunicación en Barcelona. Y adelante, Rocío, ¿quieres hacer una reflexión y un análisis sobre lo que han dicho nuestros ponentes o agregar algo diferente? Bueno, te escuchamos, ¿qué Rocío. tal? ¿Te escucha bien? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y haberlos escuchado a todos. Me pareció muy interesante los distintos enfoques que nos están dando. Y bueno, yo quería contarles un poco, tengo demasiadas cosas para contar, entonces hice un punteo mientras hablaban y me pareció interesante partir de mi experiencia personal también para generar un acercamiento de por qué soy una de las convencidas en que la comunicación científica, le llamo comunicación porque incluyo todos los tipos de comunicación, difusión, divulgación, popularización, un montón de terminología que van a encontrar al respecto. Creo que es fundamental promover la comunicación científica en todos los ámbitos posibles, desde la escuela hasta, bueno, las universidades, las empresas, los consejos de ciencia y tecnología. Bueno, soy una convencida porque cuando empecé a estudiar la carrera me di cuenta de que había un mundo enorme de conocimientos en el ámbito científico, como estudiante, como investigador, que no estaban llegando y que no conocían la mayor parte de la población. Y esto sucedía en Uruguay y creo que sucede en buena parte del mundo, si no en toda. Entonces me pareció que había como un campo enorme de trabajo y lo sentía hasta como una responsabilidad social, tratar de promover y dedicarme a compartir el conocimiento, no tanto a generarlo. Entonces me pasé de la investigación biológica a la comunicación. Soy una de las ex científicas que cambió su perfil, como decía Lorena. Y bueno, yo trabajo en un instituto de investigación biológica. Tuve la suerte que después de hacer el máster en Barcelona, en la Universidad Pompeu Fabra, en un instituto de investigación biológica de mucho renombre en el Uruguay, que se llama Clemente Estable, justo hubo un llamado para potenciar un poco la comunicación. En realidad no había nadie y sigue sin haber nadie más que yo en el área de comunicación. Entonces mi tarea es súper o sea, soy multitasker profesional, pero desde el inicio les planteé al consejo directivo tener una estrategia, ¿no? Y ahí es donde me siento muy identificada con lo primero que dijo Manuel, que acá en Uruguay es como hablar en chino todavía, hablar de investigación responsable, innovación responsable, todavía estamos muy, muy lejos, pero sí, como venía quizás de Barcelona y formo parte de una red global de la Public Communication of Science and Technology, donde quizás está de lo último en esta materia, traje un poco la visión de que la comunicación es una herramienta y es una estrategia para que los proyectos de investigación y la generación del conocimiento en sí mismo sea efectivo, eficiente y llegue a la sociedad y tenga un buen fin, ¿no? Y no quede en una caja o no sea aprovechada por unos pocos. Entonces, bueno, mi enfoque claramente es tiene como una beta sociológica de alguna manera, o sea, yo siento como que estoy cumpliendo con un deber social, como les decía. Y bueno, no quiero ser muy larga porque sé que queda muy poco tiempo. También me sentí muy identificada con lo que dijo el otro compañero, perdón, se me perdió, el compañero que contó las experiencias Ariel. en las escuelas. Ariel. Eh, Ariel. Ahí está. Ariel, que te escuché, Manuel, y digo, no puede ser. Ariel, en Uruguay tenemos un montón de experiencias
parece mentira, pero somos un país muy chiquito y, por ejemplo, en Montevideo, donde yo vivo, también somos 1,5 millones de habitantes. Y una de las cosas más lindas que se hacen es justamente cuando se va a las escuelas y se hacen cosas en el lugar. Y bueno, me dijo Gerardo que van a haber otros telesencuentros, porque yo tenía un ejemplo bastante lindo para contarles, que es un caso de éxito, porque este año empezamos a medir el éxito que tienen las distintas actividades, también tratamos de evaluar. Y una de las actividades que más éxito ha tenido en todos los niveles, por ejemplo, en la comunicación digital que hacemos, el impacto que tiene, la interacción que tiene, o el éxito en la comunidad, in situ o en las escuelas, es un proyecto de investigación que nació en una escuela y que llegó a la academia, vinieron a consultar al instituto, a los científicos, y a partir de ahí se generaron nuevos proyectos de investigación académicos, y esto es una bola de nieve que no termina y que partió desde una escuela comunitaria en un barrio muy conflictivo, con muy bajos recursos, y es un boom acá en el Uruguay ese proyecto, y bueno, me encantaría un Rocío. día contarles. Sí, Rocío, pues nos los vas a tener que contar en otro teleencuentro, nos encanta escucharte, pero ahorita sí ya tenemos que terminar porque tenemos programada otra actividad. Agradecemos profundamente tu participación desde Montevideo y les voy a pedir a nuestros participantes, Manuel, Ariel y Lorena, que nos puedan hacer una síntesis de su reflexión, a menos de que alguien en el público tenga una intervención, una pregunta. Y Manuel, te escuchamos. Bueno, yo creo que fundamentalmente ha sido, la verdad que es súper interesante escuchar al resto de compañeros y ver las distintas aproximaciones que se realizan o que realizamos a este ámbito. Yo creo que fundamentalmente me quedaría con eso, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado el modelo, lo decía la Rocío, ¿no? Cómo han cambiado las necesidades de entender la ciencia en un proceso muy complejo en el que ya no se parte de una investigación y luego se ve a ver qué se hace para comunicarla, sino cómo tiene que estar conceptualizado desde su origen, en un proceso mucho más amplio, como señalábamos antes, de investigación e innovación responsable, que alude a muchos aspectos y que, por lo tanto, la comunicación forma parte de esos, y que realmente estamos hablando ya no solamente de cómo hacer llegar el conocimiento científico-tecnológico a la sociedad, sino cómo involucrar a esa sociedad también en la reflexión sobre lo que debe formar parte, por ejemplo, de los temas de conocimiento científico y, por lo tanto, de reflexión. Y ahí me encanta conocer todos estos proyectos que estoy desarrollando en el ámbito educativo, porque ya tendremos oportunidad también de contrastar con algunos proyectos que estamos haciendo nosotros, concretamente vinculados a datos abiertos en las escuelas, y cómo el cambio debe producirse y sobre todo la importancia de transformar ese modelo y esa idea de lo que tenemos hasta ahora de lo que es la ciencia y la tecnología a través del ámbito escolar. Muchas gracias, Manuel, y pues ahí queda la red y las relaciones entre ustedes y nos lo contarán en el próximo teleencuentro o en la próxima Bienal. Y ahora, Ariel, ¿quieres darnos tu conclusión? Creo que con uno solo que hable Lorena ya es suficiente, que dé una panorámica. Bueno, ¿Breve? Yo no voy a hablar breve. Yo creo que los esfuerzos por la profesionalización en la comunicación de la ciencia deben continuar, debe ser una constante, que somos corresponsables y bueno, esos corresponsables pues somos la comunidad científica, las y los comunicadores, docentes, instituciones educativas, instituciones gubernamentales, las asociaciones y la sociedad participativa. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Lorena, y gracias, Ariel, que es un caballero que le cedió su minuto a Lorena. Y pues nos queda agradecer la participación de todos los que nos acompañaron a través de web y la administración de la red CUDI, a nuestros asistentes de manera presencial, y los invitamos al tercer teleencuentro interactivo de la Bienal Internacional de Cine Científico, que se lleva a cabo aquí desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, en este mismo lugar, el jueves
11 de octubre a la misma hora, 11 de la mañana, horario de México. Buenas tardes en España, el Manuel. Y bueno, nuestro tema del siguiente teleencuentro son los espacios audiovisuales científicos multimedia de radio y TV, y cuya finalidad es dar a conocer 3 propuestas relevantes de espacios radiofónicos y televisivos en medios audiovisuales profesionales de la comunicación científica en Iberoamérica y con especial énfasis en España y en México. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Despedimos este segundo teleencuentro. No sé si Gerardo conectó o sigue viajando. Pues entonces nosotros despedimos desde Zacatecas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo teleencuentro. A todos los que están aquí y que nos acompañan desde Zacatecas, les decimos que vamos a empezar la segunda transmisión de estas actividades de la Muestra Nacional de Cine Científico en México, y vamos a tener una película presentada por expertos en divulgación de la ciencia, tanto de humanidades como de ciencias exactas, en este caso biología. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Pues, bueno, gracias a todos los que están en el teleencuentro. Acompañarnos, nos despedimos desde aquí.